que es el mejor método para detectar un cáncer de mama temprano, puede no detectarlo porque la mama es muy densa y pueden ocultarse las imágenes en esa densidad. Y entonces el costo efectiva baja su eficacia. Esto quiere decir que uno gastaría mucho dinero y tendría pocos beneficios de diagnóstico precoz. Pero la recomendación internacional, como ustedes lo vieron, es a partir de los 40, y bueno, está en la discusión si 40 o 50, pero realmente, como decís, a los 40 a partir de uno por año. Después hay y esto es realmente para la población en general. Cada país a su vez también adecua esa metodología de acuerdo a su nivel de educación, al nivel de aparatología, de insumos. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos, yo creo que 50.000 a 60.000 mujeres para hacerles mamografía, y por año se harán 10.000, por ahí son. O sea, estamos muy lejos, la brecha es muy alta para seguir todavía incorporando más mujeres a los controles. Es una gran deuda. Es por eso hemos visto que en la foto que yo les mencionaba, en la clase, que muchos países, a pesar de tener mucha incidencia, bajan la mortalidad, y otros países no, porque todavía falta aceitar esos screening. No obstante, en mujeres que tienen antecedentes de riesgo, se recomienda una mamografía a partir de los 35 años. ¿Qué es lo excepcional? Ya hemos visto que el cáncer hereditario de mama es menos del 5%, o sea que el 95% es espontáneo y esporádico, y generalmente se da en mayores edades. La cantidad de cáncer de mama que se presenta por abajo de los 30 años es muy baja, del 3%, y de 30 a 40 es del 13%. E incluso es una mamografía, a esas mujeres que tocamos algo en la mama, nos cuesta detectarlo con la mamografía. Es por eso que no se recomienda a menores edades, como metodología de screening de detección precoz. Es por eso que se recomienda las edades que recién les comenté, y si uno tiene una duda en mujer más joven, habitualmente pedimos ecografía, y si no podemos evaluar con eso, podemos pedir una mamografía, y a veces resonancia, y todas las funciones, cualquier método que esté a nuestro alcance, que más o menos sea eficaz para poder llegar al diagnóstico. Ahora, en mujeres asintomáticas que no sienten nada, las recomendaciones es, como le dije, a partir de los 40 años en Estados Unidos, y algunos países siguen esa metodología, y otros, como la mayoría de los europeos, recomiendan a partir de los 50 años. Obviamente, hay disputas muy grandes en todo esto, y es con el beneficio-coste, es así, y es también que ustedes vieron, prevención cuaternaria, es cuánto uno puede hacer daño en base a incentivar métodos que no están con evidencia suficiente. No quiere decir que la mamografía es inocua, pero bueno, no tiene efectividad en mujeres más jóvenes. Y si uno tiene una duda, obviamente, puede pedir mamografía, ecografía, resonancia, lo que esté al alcance con tal de llevar a un diagnóstico. Ahora, para mujeres que no tienen síntomas, se recomienda estos dos datos, 40 o 50. Ahí entre medio, disputa mundial, costo-efectividad, y hay estudios en ambos países, a ambos lados del continente, bueno, Latinoamérica también, nuestro país, pero no estamos muy lejos de llegar a que la población avance en que pueda tener un alto número de mujeres que podemos convocar. Estados Unidos y Europa tienen arriba del 80-90% de mujeres que se chequean anualmente en este grupo de tal. Nosotros estamos muy lejos de poder educar y poder hacerle una concientización. Es más, también el Papa Nicolau pasa lo mismo. Entonces son bajos los porcentajes de incorporación a los estudios. Si ustedes quieren, pueden chequear en su familia y van a ver qué poco se hacen los controles periódicos para detección temprana. Bueno, ahora si hay alguna duda, ¿quedó claro o no? Estoy para escuchar alguna duda, si no seguimos con los temas que ahora nos queda por dar en la clase de hoy. Por ahora no, doctor, gracias. Se entendió todo. Muy bien, perfecto. Entonces, cáncer de endometrio. Es el cáncer, como la palabra dice, un tumor maligno, que se origina en la capa interna del útero, que se llama endometrio, del cuerpo del útero. Ya hemos visto que el útero tiene dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo tiene tres elementos: el endometrio, que es la capa interna, la mucosa; el miometrio,
y la serosa. Este se origina en la capa interna, que se llama endometrio, que está dentro del grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como los cánceres, y este también en particular obedece a esta factores de riesgo. Es la segunda de causa de cáncer pelviano en la mujer argentina. En los países desarrollados la primera causa. Ellos casi tienen el mínimo de cáncer de cuello de útero, ya lo han minimizado con el tema del Papa Nicolau, sobre todo. El diagnóstico precoz, menos del 3 al 5% tienen cáncer de cuello de útero, muy bajo en países desarrollados, y ellos tienen como causalidad primaria de pelviana y ginecológica es el cáncer de endometrio. Para nosotros todavía no, pero obviamente a medida que avancemos con la vacuna y los controles, esperemos que eso va a disminuir de cuello, va a comenzar a preponderar el cáncer de endometrio por los factores de riesgo que dijimos que son parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, y a medida que la sociedad va avanzando con los estilos de vida, que ya hemos visto, las causalidades, los factores de riesgo, va a comenzar a primar este cáncer, que sean mujeres mayores, cercanos a los 55, 60 años, que tienen una menarca muy temprana, precoz, por abajo de los 11 años, tiene mayor riesgo, por supuesto. Menopausia tardía, que es decir, que deja de menstruar después de los 55 años, cuando la mayoría lo hacen entre los 48 y 50 años. Nuliparidad, en aquellas mujeres que no han tenido hijos, sobre todo porque el endometrio está más expuesto a mayores ciclos sexuales, no hay reposo como en el caso del embarazo y de la lactancia. Las tres elementos que son factores de riesgo también que inciden en el cáncer de endometrio son estos que se llaman síndrome X, que ustedes saben mejor que yo, o síndrome metabólico, que tiene que ver con la diabetes, hipertensión y obesidad, que sobre todo en la obesidad la grasa periférica se comporta como un ovario, donde se transforman los andrógenos en estrógenos. La mujer en la menopausia deja de tener estrógenos, prepondera el andrógeno de la corteza suprarrenal y del ovario, y ese andrógeno se convierte en estrógeno en la grasa periférica e impacta en forma directa en el endometrio, que ya se sabe que es un promotor del cáncer de endometrio. La estrogenoterapia sin oposición a progesterona es una causante. En los años 70 había un axioma que decía mujeres por siempre joven, y se le daba hormonoterapia de reemplazo a todas las mujeres en los años 70, y después comenzó a ver que había un aumento en forma exponencial del cáncer de endometrio, y después comenzaron ya a usar progesterona en aquellas mujeres que necesitaban estrogenoterapia para estar un poco mejor en la menopausia. Porque dándole solo estrógeno aumentaba mucho tanto el cáncer de endometrio y también el cáncer de mama. Y el uso del tamoxifeno, que es un tratamiento hormonal para el cáncer de mama, en realidad es un antihormonal porque en la mama se comporta como un antiestrógeno, pero en el endometrio y en el hueso es un estrógeno débil. Y este dado, hasta ahora se da por 5 años, antes se da en forma indefinida, y se comenzó a ver también que en el tratamiento del cáncer de mama se daba en forma indefinida. Después de los 5 años, comenzaba a aumentar el cáncer de endometrio. Y era porque se ha descubierto esa dualidad del tamoxifeno de comportarse como un antiestrógeno en las células de la mama o del cáncer de mama, y como un estrógeno débil, o sea que ayudaba a estimular en el hueso, que prevenía la osteoporosis, que estimulaba el endometrio, dando chances para cáncer de endometrio, pero también tiene un efecto favorable cardiovascular que prevenía algunos elementos de la actuaba como preventivo para enfermedades cardiovasculares. Es esto. O sea, como vemos, había algunos elementos favorables y otros desfavorables. El tamoxifeno dado por mucho tiempo tenía riesgo de cáncer de endometrio. La clínica es muy raro, pero se presenta también en la premenopausia el cáncer de endometrio, sobre todo en aquellos ciclos monofásicos prolongados que vimos en la primera clase, y sobre todo en una entidad que ya la van a ver más adelante, que hay una clase específica que se llama síndrome de ovario poliquístico, en la cual tiene ciclos monofásicos y que tienen alta exposición de estrógeno, como esas mujeres no ovulan y no tienen progesterona, pero el ciclo monofásico prolongado tiene un alto nivel de estrógeno y eso estimula el endometrio, y se va cáncer de endometrio en mujeres jóvenes. Yo he tenido chicas de 29, 30 años, con cáncer, 27 años con cáncer de endometrio, por esta causalidad. Tienen ciclos monofásicos, tienen síndrome de ovario poliquístico, y ese estrógeno impactaba en el endometrio y provoca sangrado uterino irregular, oligomenorreas con metrorragia, y eso era un síntoma para evaluar
y a veces tomar la histología del endometrio y nos dábamos con la novedad que era un cáncer de endometrio. Realmente son de buen pronóstico, pero hay que estar atento en aquellas mujeres que tienen antecedentes de síntomas y relacionados con ciclos monofásicos o síndrome de ovario poliquístico. En la menopáusica es mucho más llamativo acá porque toda mujer ya entró la menopausia, que le da un sangrado, rápidamente va al médico, porque es un llamado de atención. En cambio, que mujeres más jóvenes por ahí lo tornan como una alteración del ciclo y no le dan importancia. En cambio, acá ya es un síntoma de alarma, la pérdida de sangre, y uno debe indicarle una evaluación del momento, ya sea por ecografía primero, y de acuerdo al valor de eso puede inducir a una toma de biopsia o una citología endometrial para ver cómo están esas células o ese tejido. Otro síntoma que puede presentar es leucorrea, o sea, aumento del flujo en una mujer que está en menopausia y no tiene hormona, que tenga mucho flujo y ya un llamado de atención y tiene que evaluar ese endometrio. Ese flujo aumenta por la mayor secreción del impacto del estrógeno en la glándula y en la mucosa vaginal y en el cuello. A veces en mujeres mayores se oblitera el cuello, el orificio cervical externo e interno, y se acumula líquido o sangre, líquido, ese leucorrea se acumula dentro de la cavidad y si se pasan los gérmenes de la vagina al cuerpo del útero, se hace una piometría, una acumulación de pus en el cuerpo uterino y generalmente la paciente manifiesta tan solo dolor pelviano en la cintura y fiebre. Uno tiene que estar atento a hacer los estudios para ver qué está pasando. Ahí en además de pedir un Papá Nicolau, le pide una ecografía para ver qué está pasando. En el caso de que se acumule sangre en la cavidad uterina, también lo mismo. Va a sentir dolor pelviano, dolor de cintura, por la gran distensión del útero por la acumulación, y sobre todo también eso nos ayudaría a que debamos pedir una ecografía para ver qué está pasando dentro de la herpes. El diagnóstico, como recién les comenté, hay una serie de elementos que pedimos. La ecografía transvaginal es la que más se utiliza porque está más en contacto con el útero, es un traductor que se pone detrás de la vagina, que es una lapicera que uno pone en preservativo y la visualiza. Después de eso, puede pedir una cito o histología endometrial. Uno usa un EndoBrush, que es como para cuando vean la clase cuando vean la práctica de cómo se hace el estudio de Papá Nicolau, que saca de una espátula que saca células de la vagina y otro que saca un cepillito dentro del endocérvix. Esto mismo, si usa un cepillito, nada más está cubierto para sacar las células de la cavidad uterina, o si no, saca histología, que puede ser generalmente también con una pipeta que aspira, un poquito más gruesa que el cepillo, y tiene capacidad de tener como un pistoncito que uno lo mueve y aspira. Otro método de mayor tecnología es la histeroscopía. La duerme a la paciente, pone un tubo dentro del útero que ingresa por la vagina y por el cuello, finito por supuesto, pero molesta y hay que dormirla, y evalúa dentro de la cavidad uterina si hay alguna imagen de sospecha, sobre todo pólipos, que son las imágenes que nos dan la visualización y que dan la sospecha de algún cáncer, y toma una biopsia. Y la otra, la biopsia endometrial, que dormida también la paciente, le hace un raspado a la cavidad uterina y al cuello, por eso es fraccionado, cuerpo y cuello, porque a veces el cáncer endometrial se suele ir al endocérvix. Y total, porque da una vuelta completa a la cavidad uterina y una vuelta completa al cuello uterino. Por eso la biopsia endometrial debe ser sin dejar espacios de evaluar, porque va a ser ciega uno. Entra una legra que se llama, que es una cánula ranurada, que tiene filo y va raspando para sacar tejido. La ecografía transvaginal, que como decía, que es un método de gran utilidad, que es inocuo, es ambulatorio, y uno evalúa el grosor del endometrio. Realmente si ese endometrio mide 3.4 milímetros más o menos 1.2 milímetros, básicamente menos de 6 milímetros aproximadamente, uno diría que ese sangrado es por envejecimiento del endometrio y se llama atrofia, que por falta de estímulo, falta de nutrición, y a veces se despule el endometrio y sangra. Entonces ahí da un tratamiento a veces médico, hormonal o no hormonal, para mejorar ese tejido que está atrofio. Ahora, si mide más de 6-7 milímetros,
ligeramente 9.4 milímetros, más o menos 2.5 milímetros, esto quiere decir entre 6, 7 a 11, 12 milímetros, uno daría una sospecha de una hiperplasia endometrial, que hay varios tipos de hiperplasia, van a haber una clase específica de eso, que van a ver en patología endometrial benigna, que algunas son preneoplásicas y otras son precancerosas, y generalmente más de 6 milímetros, 7, igual que cuando es más grueso, uno pide ya hacer un estudio invasivo, ya sea por citohistología, una histeroscopía o la biopsia endometrial. Igual que si mide 18.2 milímetros de grosor y más o menos 6.2 milímetros, básicamente entre 11 y 12 y más, hasta 20, 30 milímetros, hay una alta sospecha de cáncer. Tanto en este como en este, hiperplasia, sospechando un grosor más de 6, 7 milímetros en adelante, uno indica la biopsia o algún estudio de la cavidad endometrial para ver qué está pasando y poder clasificar esa hiperplasia o certificar el cáncer. Una vez que uno confirma el cáncer de endometrio, ya sea por la biopsia, generalmente es útil tener la biopsia, si uno por la citología tiene una sospecha de células, es necesario hacer la biopsia para confirmarlo, y si tiene el cáncer de endometrio en la biopsia de endometrio, uno va a poder estadificarla para ver qué planificación de tratamiento y qué pronóstico le da al paciente. Pide un laboratorio de rutina y hepático, obviamente por la pérdida de sangre tiene que evaluarla con rutina para ver los glóbulos rojos, protonemia, y hepático porque a veces suele irse al hígado, y realmente que uno pida una ecografía, que la vamos a ver también, tomografía, a ver, pero sobre todo el laboratorio pide las transaminasas. Placa de tórax, que es otro elemento de filtro del pulmón, una pilografía descendente también, porque si el cáncer invade el cuello y se va por los parametros también, que suele ocurrir en menor proporción, pero es una variante, uno tiene que pedir cómo están los uréteres en el parámetro, que ya hemos visto en cáncer de cuello, que el parámetro, el uréter pasa entre medio de los parámetros. Si la enfermedad se va a los parámetros, lo va a constreñir y va a provocar síntomas relacionados con la aparato urinario. Por eso también acá tenemos urea y creatinina. Otro estudio que es muy importante es la resonancia magnética nuclear, porque nos permite evaluar la infiltración de ese tumor en el endometrio, si va al miometrio, el músculo uterino o a la serosa, que es muy importante para la estadificación. Y opcionales porque están muy lejos para que llegue a la vejiga, puede pedir una cistoscopía, si va al colon, un colon por enema, una rectosigmoidoscopía. Esto es muy raro, salvo que tengamos una alta sospecha de que haya esta tipo de invasión en vejiga con colon, son menos frecuentes. Esta es la estadificación del cáncer de cuello de endometrio, que es clínica, con los estudios que ya vimos, más la quirúrgica, que cuando ya operamos, lo terminamos de confirmar en qué etapa está. Así, la clasificación del cáncer del cuello de útero la terminamos de confirmar con la quirúrgica, sospechamos la clínica, y es el 1 limitado al útero, al cuerpo uterino, el 1, y el A es limitado al endometrio. El 1B es cuando invade menos del 50% del músculo uterino o miometrio, por eso es tan importante la resonancia acá cuando uno pide la parte quirúrgica. Y el 1C es cuando invade más del 50% del miometrio, o sea, del músculo uterino. Los dos, ya acá va al cuello del útero, el 2A cuando invade la mucosa endocervical, o sea que es muy suave la infiltración. En cambio, el 2B cuando invade ya el estroma cervical, ya se introduce en el fibromiocervic y esto puede ya dispararse para el parametro. Los 3 es cuando invade el A, la metástasis serosa, el cuerpo uterino, o los anexos, ya sea ovario, trompa o ligamento redondo, o cuando hay líquido libre y uno lo lava y el patólogo dice que están las células positivas. El 3B es cuando hay metástasis en la vagina. Y el 3C cuando hay metástasis en los ganglios pelvianos y paraógenos, que es un elemento de difusión de la enfermedad del cáncer endometrial. Y los 4, como dijimos, invade el 4A la mucosa vesicalorectal y el 4B es cuando hay compromiso a distancia, que incluye órganos intraabdominales como la metástasis intrahepática y ganglios inguinales, sobre todo, que están en la ingle, ahí ya se considera a distancia, 4B.
El cáncer de endometrio es uno de los cánceres que, realmente por su diagnóstico temprano, por el síntoma más importante que la metrorragia, uno llega en forma temprana al diagnóstico, por ese llamado de atención que les dije yo. Y hay un axioma también en la ginecología que dice que toda mujer en la posmenopausia que tiene un sangrado, uno tiene como axioma es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. O sea que apenas tiene un sangrado una mujer mayor, que ha dejado ya dentro de la menopausia, rápidamente va a evaluar el endometrio. Esto hace que la mayoría de los cánceres de endometrio se detecten en etapa temprana, estadio 1, 75%. Todo lo contrario que cuando veamos cáncer de ovario, es todo al revés. El de ovario, la mayoría, cuando veamos, son el estadio 3, es la mayor parte del cáncer, 70%. En cambio, el de endometrio, de nuevo, se toma en etapa temprana, la gran mayoría que tienen alta chance de sobrevivir, en su gran proporción. También se dice en la ginecología que si uno prefiere algún familiar tocar la mala suerte de tener un cáncer ginecológico, el de endometrio es uno de los que estaría, cuando es en etapa temprana, que son la gran mayoría, es de buen pronóstico este cáncer. Obviamente, cuando avanza la enfermedad, pues cuando hay algunos en estadio 1 de mucho riesgo, por la agresividad, que vamos a ver cuáles son, el pronóstico es más sombrío. Y así que vemos que la histopatología, como la clasificamos, la gran mayoría son endometrial, que es la variante más común, que a su vez tiene algunas variantes adenoacantoma, que tiene epitelio plano benigno, o sea, aparte del glandular tiene plano y benigno, papilar, sector y ciliado, que es la gran proporción y tiene una alta chance de sobrevivir. Por el contrario, hay otras variantes muy agresivas, que a pesar de ser estadio 1, son menos, por supuesto. Está el adenoescamoso, que tiene una sobrevida del 53%, que la variante epitelial es maligna. El células claras y el seroso papilar son muy agresivos y tienen una sobrevida muy baja. Esto, por más que la paciente se presente en estadio 1 a veces con esta variante agresiva, el pronóstico es más sombrío, como lo vemos ahí en esta sobrevida. El estadio de diferenciación de las células y las glándulas también tiene que ver si es un G1, que significa que el G1, que es el bien diferenciado, que tiene menos del 5% de crecimiento sólido. Sólido significa que están las células llenas, las glándulas llenas de células malignas. Muy bajo el porcentaje de ese crecimiento y el pronóstico es muy bueno. El 2 es del 5 al 50% de crecimiento sólido y el G3 es más del 50% de crecimiento sólido. Esto es de muy mal. Y acá vemos el G1, 80% sobrevida, el G2 no hay tanto diferencia, también casi cercano al 80%, y el que sí es muy agresivo, el G3, que baja casi al 50% de sobrevida con tantas variantes. La invasión miometrial, que es otro factor importante de evaluarlo preoperatoriamente con la resonancia, y si no también lo vemos cuando operamos, lo abrimos al útero con buenas fotos después, y vemos la invasión del músculo. Si no hay invasión del músculo, que se llama M0, o estadio 1A, que es limitado al endometrio, las chances de sobrevida son altas, 85%. Ahora, si invade el músculo, la primera mitad, también no hay tanta diferencia, otro 80%, ¿no? Ahora, sí, si es el M2, que es más del 50% de la invasión del músculo del endometrio, casi más próximo a la pared externa de la serosa, baja al 60% de la sobrevida. Y compromiso ganglionar, si no hay ganglios comprometidos, el 90% de sobrevida, y si hay ganglios comprometidos, sobre todo pelvianos, el porcentaje baja al 35%. Los pelvianos, digamos, son los que están a ambos lados de la pelvis. Miren cómo baja el chance de sobrevida en este compromiso ganglionar pelviano. Entonces, muy importante para ver el pronóstico, el estadio, el tipo histológico, los grados de diferenciación, la invasión miometrial al músculo uterino, las metástasis ganglionares pelvianas, la citología peritoneal, si es positiva o negativa, y las metástasis anexiales, ya sea si hay compromiso en el ovario, en la trompa o en el ligamento rodeo. Y acá el estadio 1 lo subclasificamos en dos variantes, la de bajo riesgo, que tienen casi 90-95% de sobrevida, y el de alto riesgo, que ya cae a un 50-60%, son los menos del estadio 1.
Pero ¿cuáles son las de bajo riesgo? Cuando es variante endometrioide o adenocantoma, G1, G2 y M0 y M1. Estas mujeres generalmente no necesitan más tratamiento que la cirugía, que es sacarle el útero y el ovario, el anexo, y es suficiente y andan muy bien. Ahora, si es de alto riesgo, que es la variante seroso papilar, adenoescamoso, G3 u M2, acá las chances se bajan mucho y hay que darles otro aditivo aparte de la cirugía, que vamos a ver en el estadio 3, 2 y 3, que hay que darle a veces en algunos radioterapia y quimioterapia. Entonces, el tratamiento para el estadio 1, bajo riesgo, anexo histerectomía total simple, no es la Bertain, esta es menor, con esto es suficiente. Ahora, si es de alto riesgo, hay que ampliar la cirugía, aparte de la anexo histerectomía total, se hace linfadenectomía pelviana y lumboaórtica, saca un muestreo de los ganglios cerca de la aorta y la vena cava, en la parte lumbar. Todo el conjunto de tratamientos para poder curar, a veces se fracasa, y si da negativo los ganglios, se saca todos los ganglios para darle mayor chance de curabilidad, por las dudas puede haber algunos ganglios comprometidos. En el estadio 2B, no el 2A, el 2A no pasa nada, no hay compromiso porque es la mucosa nada más. En cambio el 2B, como yo tomo fibromiocervic, se puede diseminar con un cáncer de cuello de útero, entonces invade el paramétrico, puede invadirlo. Entonces el que hace una cirugía, como para el cáncer de cuello de útero, que es la Bertain-Mace, ya sabemos que Bertain es la colpo anexo histerectomía total ampliada parametrio, eso significa Bertain, que el tratamiento clásico para el cáncer de cuello de útero, junto con MACE, también que la linfadenectomía pelviana bilateral. Se sacan los ganglios de pelvis. Se agrega acá, bueno, también los ganglios pelvianos, lumboaórtico, muestreo. Si da positivo, va a radioterapia. Si da negativo, se completa y es suficiente con eso. Los estadios 3, acá está los resecables y no resecables. A veces no se puede operar porque hay una invasión muy grande de tumor en los intestinos, en la vena cava, en la arteria aorta y a veces también en el hígado, entonces no se puede sacar todo. Y en los que se pueden sí sacar todo, se le agrega al anexo histerectomía total, que es la cirugía convencional para el cáncer de endometrio, se le agrega el aumento, omentectomía o epiplenectomía, que es sacar la grasa que va de la curvatura mayor del estómago al colon transverso, que es la que divide la transcavidad de los epiplones. Eso se hace en los órganos intraabdominales y retroperitoneales. Esta misma se hace también para el cáncer de ovario. Se agrega la linfadenectomía pelviana y la linfadenectomía aórtica, en los que se puede operar. Generalmente hacemos este tipo de cirugía que es muy parecida a la que se hace en ovario, porque el estadio 3, como vimos, realmente toma también los anexos, también toma la trompa y el ovario, es que por ahí nos hace difícil evaluar el origen del tumor, si es del ovario o si es del endometrio, porque tienen variantes en común, así que se hace ese tipo de cirugía. Y cuando no se puede operar, porque hay mucho compromiso de tumor en el abdomen, que se llama no resecable, se trata de operar lo que más pueda sacar sin provocarle un riesgo mayor a la paciente, se llama citorreducción, significa disminuir o reducir la mayor cantidad de tumor resecable en lo que se pueda, y se le agrega quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, que son de muy mal pronóstico porque obviamente no puede uno concluir la erradicación completa del cáncer. Esta es una foto de un anexo histerectomía total simple, en el cual se saca el útero por completo, es esto, y los anexos, que es el ovario y la trompa. Acá vemos la trompa, el ligamento redondo y el ovario. De ambos lados, esto es el anexo histerectomía total simple. Acá hay un fibroma, que obviamente está por añadidura. Lo que uno buscaba es sacar este tumor que está aquí en la cavidad uterina, varios pólipos ahí, que debería ser así de lisa, y bien como está de polipoidea, es del cáncer endometrio, y cuando uno abre así en Y todo el útero, incluso abre el cuello, es para ver si hay alguna invasión acá, o si ha invadido el músculo. En este caso no ha invadido nada, está libre el endometrio, y es por eso que únicamente hacemos este tipo de cirugía. Acá hay un fibroma chiquitito.
Esta es otra posición, en forma derecha, es la misma paciente con la misma pieza aquí. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Doctor, para las recidivas se piden los mismos estudios. ¿No escucho de nuevo? Para las recidivas, o sea, en el seguimiento, ¿se solicitarían los mismos estudios? Sí, generalmente cuando tiene recidiva, obviamente hay que ver si es local o distancia, como todo cáncer que ha dado metástasis, y bueno, se evalúa que cuando hace el diagnóstico, uno usa como método diagnóstico, esto es que quiero que usted lo tenga bien claro, una cosa es el estudio preventivo o de detección temprana, que son estudios universales y se hacen en mujeres asintomáticas, y los estudios cuando ya tiene una enfermedad que uno tiene que usar todo el armamento que tiene la medicina, que esté disponible para guiar un diagnóstico. Una vez que evalúa el diagnóstico, lo confirma, debe encargar también el tratamiento con las mejores herramientas que tiene, con la quimio, la radio, la hormonoterapia, la radioterapia, que ideales para poder erradicar esta enfermedad. Bien, gracias. Si no hay más duda, avanzamos con cáncer de ovario. Bueno, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, el cáncer de ovario es un cáncer que se lo considera oculto porque es un cáncer silente que hace su aparición realmente en un diagnóstico tardío. No hay forma de chequearlo, de screening. Se han hecho muchos estudios en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suecia, en los cuales se estudian 10.000 mujeres, por ejemplo, varios estudios, en los cuales se pedían dos métodos complementarios. Uno era la ecografía transvaginal cada 3 meses y el CA-125. Y ninguno ha sido que pueda anunciar o detectar tempranamente a alguna paciente con enfermedad. Lo mismo se llegaba tardíamente o se hacían cirugías innecesarias. En concreto, todavía no hay un método de screening como lo ocurre para la mama y para el cuello de útero. O sea que ustedes van a escuchar seguramente, la mayoría de las veces las recomendaciones para las mujeres es que se haga un Papa Nicolau, vimos a partir de los 20 años, que se haga una mamografía a partir de los 20 o 50, como lo hablamos, pero no hay método de chequeo para el cáncer de ovario, ni con ecografía. Si le piden, es un gasto innecesario, que ustedes muchas veces, yo veo pacientes, veo que vienen con recomendaciones que médicos le piden hacerle controles con ecografía, y eso no existe. Una ecografía usa como diagnóstico, como detección temprana, igual que también, valga la redundancia, ahora, las mujeres que se les saca el útero por un proceso benigno, por decir miomatosis uterina, se saca el útero como tratamiento, y después le siguen viendo Papa Nicolau. Ya el Papa Nicolau no tiene sentido, porque el Papa Nicolau es para detectar el cáncer de cuello de útero. Como ya no tiene cuello de útero, a la mujer que se le saca el útero por completo, por una patología benigna, no vale la pena tener rutina, ya, porque ya no está el que buscamos, que es el cáncer de cuello de útero. El Papa Nicolau, para el cáncer de vagina, no es despreciable. Ya ve que no hay cáncer de vagina como estudio en la clase, porque es muy despreciable, casi no existe. Entonces, y como vimos en cáncer de útero también, no hay un método de screening. Así que en el cáncer de ovario no hay método de screening. Solo se recomiendan algunos factores de riesgo, que ahora vamos a ver cuáles son, hacer un control más estricto, pero no es una garantía. Todavía la ciencia no ha avanzado en este aspecto. Algunos factores de riesgo relacionados con el cáncer de ovario, las ovulaciones ininterrumpidas, que tienen que ver con la nulliparidad. La mujer que no ha tenido hijos tiene más riesgo de cáncer de ovario, porque se cree que cada vez que la mujer ovula, en la ruptura que hay de la corteza ovárica, del folículo, cuando se abre, en esa apertura y después cierre de cicatrización, se creería que en algún momento de tantas reparaciones,
habría una metaplasia que después se induciría el cáncer de ovario. Es por eso que mujeres que no han tenido hijos tienen más riesgo por las ovulaciones que no han parado en toda su vida. Solamente se para cuando, o si la mujer tiene un ciclo monofásico, se pararía, o si tiene un embarazo, 9 meses y se da el mamar 6 meses, un año también por el amamantamiento, no hay ciclos, y esto permitiría que la mujer tenga más reposo el ovario. Si no tiene esto, tiene más riesgo. Historias familiares, que el síndrome hereditario mama y ovario, yo la otra vez creo que en cáncer de mama le dije, que está relacionado con el cromosoma 17 en el brazo corto, está el BCA1 y BCA2, que hay una serie de familiares que teniendo ese gen, que se lo puede evaluar hoy por hoy, y que para esto uno lo pide cuando hay más de 3 familiares en forma directa por línea materna, que tengan cáncer de mama y ovario, uno puede evaluarlo y pedirlo para ver si está entre 5, es menos del 5% de herencia, de cáncer de mama y ovario. Yo la otra vez les dije, una de ellas fue Angelina Jolie, que se hizo sacar las mamas, adenomastectomía, se puso prótesis, y sacó los ovarios de hormonal de reemplazo, porque ella tiene este gen, y en sus familiares ha tenido, se han. Otro riesgo es la estimulación ovárica. Otras mujeres que tienen dificultad para quedarse embarazadas se hacen para la fertilización de estimulación ovárica, y en esto implicaría que hay mayor ruptura en la ovulación, porque ovula más varios folículos cuando hay una estimulación, y esto también ha dado mayor riesgo en mujeres que tienen estos adolescentes que han estado sometidas a fertilización in vitro, o a un mecanismo de inducción ovárica y hiperestimulación ovárica. Y se da sobre todo en la posmenopausia en mujeres mayores de 50 años, más cercanos a 60, 70 años. La clasificación histopatológica del cáncer de ovario es muy abundante, porque el ovario tiene células totipotenciales que pueden generar cualquier tipo de origen del organismo, cáncer de cualquier tipo, pero el 70%, la mayoría son derivadas del epitelio celómico, que es el mismo origen embriológico que el peritoneo. Y en esto, si bien son las mayorías, el 70%, en el número 1, neoplasia derivada del celómico, hay de estas más frecuentes el tumor seroso, que a su vez es el 70% de esta variante. O sea que el celómico, el derivado del epitelio celómico, son el 70% de los cánceres de ovario. Y dentro de estos, lo más común es el seroso, que es el 70%, después sigue el mucinoso y el endometroide, en esto casi llegan a la mayor porcentaje de cánceres de los ovarios. Menos frecuencia son estos, células claras, que parecen células del riñón, de Brenner indiferenciado, coriosarcoma, carcinosarcoma y el tumor mesodérmico son más raros. Después hay otra variante que es neoplasias derivadas de las células germinales, que tienen cierta frecuencia el teratoma quístico inmaduro, que sean mujeres jóvenes, sobre todo adolescentes, que esos teratomas dan el tumor característico que tienen adentro, en su interior, son benignos, la mayoría, y tienen distintas estirpes histológicos, como presentar pelo, grasa, uñas, dientes, bronquios, tejido glandular tiroideo, glía cerebral, o sea que son impresionables, porque obviamente al ver este tipo de contenido en el ovario da mucho impresión, pero son siempre, la mayoría benignos. También se llama quiste dermoide, que son dentro de la variante de esa variante de epitelio. El otro dentro de este grupo, el digerminoma, que es muy común, relativamente común, obviamente los otros ya vimos que son comunes, pero aparece cada tanto, es un tumor maligno que se asemeja al seminoma en el testículo, y generalmente se dan en mujeres jóvenes también, y uno puede usar acá un tratamiento conservador, que ya vamos a ver cuáles son las variantes que se usa para que la mujer pueda conservar el útero y el otro ovario, porque son de evolución bastante benigna estos cánceres, el digerminoma. También está la neoplasia derivada del estroma gonadal específico, que son células, tumores que secretan hormonas, progesterona, estrógeno, células
testosterona, son estos que están acá, Sertoli Lady, Angenoblastoma, son poco comunes, son muy raros de encontrar. Neoplasias derivadas del mesénquima no específico, acá hay uno que yo les quisiera resaltar, que también son de poca frecuencia, pero vamos a ver uno que operé hace un tanto, que está acá, y operé uno hace la semana pasada, que es un fibroma del ovario, y que tiene una tríada clásica que se llama síndrome de Meigs, que es fibroma del ovario, un tumor benigno del ovario, que a su vez va acompañado con un gran componente de ascitis y un derrame pleural derecho. Uno en un estadio 4 de un tumor de ovario, de un cáncer de ovario, pero cuando lo opera la paciente, le saca el tumor, el patólogo dicen es un fibroma, ¿sabes? Y ese caso, la mayoría de sus síntomas, tanto la ascitis como el hidrotórax, como el derrame pleural derecho, desaparecen a los 15, 20 días de sacarle el fibroma, el tumor benigno del ovario. No sabe cuál es la relación, se creería que hay un fenómeno de éstasis de los conductos linfáticos con este fibroma que hace que se produzca la ascitis, que se produzca la derrame pleural. Otra variante es la neoplasia metastásica en el ovario, el más común que es importante que tengan en cuenta, el tumor de Krukenberg, que es un tumor que se da como metástasis en el ovario por un cáncer primario en el aparato gastrointestinal, ya sea en el estómago, o en el páncreas, o en el intestino, y a veces uno diagnostica un tumor bilateral de ovario, se lo da al patólogo para que lo evalúe y dice, no, mira, no es del ovario, viene de otro lado, entonces después tiene que mandarla al cirujano para que evalúe, o al clínico, para que el oncólogo, para que evalúen dónde se encuentra ese tumor primario que está en alguna parte del aparato gastrointestinal, como recién comenté, y obviamente va a cambiar la conducta terapéutica. Uno a veces cree que es un tumor primario del ovario y no es. La diferida del patólogo del que informa que es un tumor de Krukenberg. Bien, estos son los más comunes, con los que yo destaqué. Es importante que los conozcan. Obviamente, como les dije, hay un sinnúmero de variantes histológicas por las células totipotenciales del ovario. Con esto que yo hice un poco de hincapié, es importante que los conozcan. La clínica del paciente con cáncer de ovario es muy poco específica, por eso el diagnóstico tardío, el paciente comienza con distensión abdominal, diciendo que tiene un poco más de distensión o de aumento del volumen abdominal, de la pancita, a veces hay dolores abdominales pelvianos, las dispepsias, que son enlentecimiento o digestión lenta después de comer, malestar postprandial sería, náuseas. Fíjense, si ustedes ven estos síntomas, la mayoría de los pacientes van a consultar a un clínico, a un gastroenterólogo, y a veces se confunden, dan tratamiento médico para esta parte, o a veces operan de vesícula, creyendo que es un problema hepatobiliar, y resulta que la opera y cuando se dan cuenta que tienen una masa en la pelvis, el abdomen, que es un quiste grande a veces, la derivan al ginecólogo. O a veces, si es muy avesado, el médico le pide una ecografía y a veces le avanza, le llama la atención cuando ve esa masa en el abdomen, o a veces avanza la pelvis y ven el tumor en la pelvis. Pero fíjense que estos síntomas, salvo que se presente un sangrado vaginal, la mayoría son síntomas muy plurívocos, poco específicos, que demoran el diagnóstico, tanto en los síntomas del paciente, que puede dejar pasar más tiempo, o también en los médicos, que a veces van a médicos que le evalúa más para la parte abdominal que para la parte pelviana. Los signos de sospecha de malignidad, que uno antes de operarla puede sospechar que hay un cáncer de ovario, no un quiste benigno, es que el crecimiento rápido del abdomen y la pelvis con respecto al tumor, presencia de nódulo en el Douglas, cuando uno hace un tacto vaginal, toca en el fondo del saco de Douglas, en la pared vaginal posterior, que hay varios nodulitos, como si fuesen testes, que están impactados en el fondo del saco, con otra especie ahí, del otro lado, en la cavidad, está en la parte abdominal, adentro, y uno toca por la parte vaginal, está en medio. La consistencia no uniforme del quiste, sectores duros y sectores blandos. La presencia de bilateralidad también hace sospechar que sea malignidad, sobre todo el seroso es bilateral. La fijeza a la pared pelviana o al abdomen, que no se mueva el quiste o la masa pelviana, y la presencia de ascitis. Esto hace pensar que ese tumor no es un quiste benigno, sino un quiste maligno.
La diseminación, realmente este cáncer se hace con un comportamiento más abdominal que pelviano, se va al peritoneo o al abdomen, después se va al retroperitoneal porque se va por el pedículo infundíbulo pelviano, que es por la vena y la arteria ovárica, que ambas, unas son, las arterias realmente son tributarias de la arteria aorta, y las venas, una va a la vena cava y otra va a la vena renal. O sea que las metástasis son realmente muy comunes en el sector lumbo-aórtico. Por contigüidad, ya sea porque toca órganos vecinos, y a distancia es más raro, sobre todo lo hace en la parte pulmonar. El diagnóstico lo hacemos con una ecografía abdominopelviana, que es de fácil acceso. Con una ecografía uno ya hace una presunción diagnóstica clara. A veces nos podemos ayudar para ver si hay metástasis o no, en tomografía o resonancia, ya sea del abdomen para ver el hígado, o a veces el tórax. Y los marcadores tumorales que usamos como complemento al diagnóstico es el CA125, que es muy sensible en el seroso y en el endometroide, el CA19 que se evalúa en el mucinoso, la alfa-fetoproteína se eleva en los embrionarios, sobre todo en el digerminoma, y la beta-HCG en el caso que hubiera un cáncer de ovario, un coriocarcinoma, que es el tejido placental. Sobre todo lo que más pedimos es el CA125, CA19,9, que es lo más común, y a veces el alfa-fetoproteína. La estadificación del cáncer de ovario se hace como estadio 1, está limitado a los ovarios. El estadio 1 sigue con el 1A1, 1A, que es a un solo ovario, 1B a ambos ovarios, y el 1C es los dos anteriores, pero acá cuando hay tumor en la superficie ovárica, que hay como pequeñas excrescencias o verrugas, el tumor está en contacto ya con el exterior. También es 1C cuando se rompe el ovario, cuando uno lo opera y hay ruptura del mismo y se cae el líquido en la cavidad abdominal, por la presencia de ascitis, que es líquido libre, o si no habría y uno lava la cavidad con líquido y después se saca o aspira ese líquido y lo manda a analizar y se dan las células que son malignas. Ese es el 1C. O sea que el 1 está relativamente limitado a los ovarios. El 2, esto quiero aclararlo, casi el 2 no existe en la academia, al revés, no existe en la realidad, en la práctica. Es muy mencionado en la academia, porque uno encuentra o 3, que es lo más frecuente, que es casi un 75%, 70% es 3, un 20, un 25% es 1, y un 5% estadio 4. El 2 casi no existe, porque es uno o ambos ovarios con extensión a la pelvis. Como el ovario está casi en la parte alta de la pelvis, cuando crece, y si toca el 2A, el útero y las trompas, y el 2B u otros tejidos pelvianos, también toca los órganos abdominales. Y cuando toca algún órgano abdominal en forma simultánea, prima el órgano abdominal en la clasificación y en ese caso en el estadio 3. O sea que el ovario, como está en la parte alta de la pelvis, en su crecimiento, toca los órganos vecinos acá, pelvianos, también toca la parte alta, que son el abdomen, y toca el intestino o el epiplon, y ya es un estadio 3 y no 2. O sea que desde el punto de vista práctico, en la realidad no existe el 2, porque lo tocamos en un diagnóstico 1, que es un tumor entre 5 y 10 centímetros, que está limitado al ovario o a los dos ovarios, o ya toca un estadio 3 cuando ya sale de la pelvis y toca los órganos vecinos y toca también la pelvis y también toca el abdomen. Esto, si bien la clasificación es evidente que sea únicamente 2, o es 3 o es 1. El 3, que es el más frecuente del cáncer de ovario, hoy por hoy, porque diagnosticamos tardíamente, como dije, un tumor oculto. El 3, cuando hay compromiso de uno o ambos ovarios, con implantes peritoneales, el abdomen, que son fuera de la pelvis, y o ganglios retroperitoneales o inguinales, positivos, y lo más común es metástasis en la superficie del hígado, en la superficie intestinal o en el epipón. Lo más común es cuando está en el epipón o en el peritoneo peritoneal, en la peritoneo abdominal. Estos dos son los más comunes, y en este caso
cuando están presentes en estos tumores, en estos lugares, lo clasificamos en 3A, cuando el compromiso es microscópico, nosotros sacamos el tejido como parte del protocolo de quirúrgico, y si el patólogo dice, mira, hay implantes peritoneales que lo vi en el microscopio, es estadio 3A, y si es menos de 2 centímetros, o sea que es visualizable con los ojos, es un estadio 3B, este es el más común, que hay compromiso de implantes en el epíplono, en el peritoneo, con tumores menos de 2 centímetros, es más, son implantes abdominales mayores a 2 centímetros y los ganglios linfáticos retroperitoneales positivos. Acá hay grandes tumores a veces que se presentan entre los intestinos, entre la vena cava, entre la aorta, en el hígado, y acá se hace difícil resecarlos, como cuando vimos un cáncer de endometrio. Y los 4 son metástasis a distancia, como son derrame pleural positivo, metástasis en el parénquima hepático, no en la superficie, sino ya intraparenquimatosa, o en cualquier otra parte de la economía del otro. El tratamiento de ovario nos basamos entre las alternativas, a veces, menos frecuentemente, usamos la radioterapia cuando dejamos algún lugar específico, algún remanente tumoral, y lo podemos identificar y ponemos algunas guías. Más rara la inmunoterapia, se usa a veces en los germinales que hay hormonoterapia. Lo más común que está surgiendo hoy por hoy son las terapias génicas o tratamientos biológicos, que son medicamentos más específicos que van a destruir los genes de las células tumorales. Tratamiento en estadios tempranos, el 1, que es el más común, el 2 ya dijimos que es raro, los clasificamos en favorables y desfavorables. Esto es muy importante, esta clasificación, sobre todo en mujeres jóvenes, para ver a quién le hacemos un tratamiento conservador. El estadio 1 limitado a un ovario, el estadio 1B limitado a ambos ovarios, a uno u otro, a los ovarios, y que sean bien diferenciados o moderadamente diferenciados. En estos casos en particular, la mujer va a ser factible de un tratamiento conservador, sobre todo si es joven y no ha tenido hijos o ha tenido una partida que no la ha concluido con un hijo y quiere tener más. Y los desfavorables, que son también el 1A, 1B, pero G3, que es muy indiferenciado, o cuando tiene el 1C, que hay líquido acítico, o hay ruptura de la cápsula del ovario, o hay implantes en la superficie. En esos casos son desfavorables y que hacen un tratamiento parecido a lo que se hace en los estadios avanzados, que es 3 o 4, que son donde hay más esparcimiento del tumor en todo el abdomen o fuera de la abdomen. El 2, como dijimos, casi es académico y poco práctico en la realidad cotidiana. Este es el tratamiento de cirugía conservadora que se le indica a una mujer joven que tenga menos de 35 años, que tenga deseo de fertilidad, que no ha tenido hijos, con ausencia de otras enfermedades en la ginecología asociada, y acá le damos en estadio 1A o 2A, extendido a una trompa en forma excepcional, como les decíamos, sobre todo el 1A, los tumores in situ del ovario, que son los TOBL, que se llaman tumores del ovario borderline, que es en el límite, significa, que son los in situ del ovario, y los digerminomas, que son los tumores de origen germinal que se parecen al seminoma. En estas 3 variantes uno le propone una cirugía conservadora, que implica sacarle los ovarios, la trompa y el anexo y el ligamento redondo de un solo lado donde está el tumor, que se llama anexectomía unilateral. Con eso es suficiente y le indicamos a la paciente con esa cirugía que conserva su útero y el otro ovario y la otra trompa, que puede tener otro hijo, si así lo desea, como son estas variantes. Si en el caso de que la variante es un seroso, como suele ser bilateral, le hacemos una biopsia del otro ovario contralateral, porque lo vamos a dejar, y a veces tenemos que investigar que el ovario contralateral no tenga un tumor microscópico con el ovario, y le hacemos una biopsia en cuña de ese ovario, como si fuese una porción de pizza en una pizza, le sacamos una cuña a ese ovario. Y si la variante es endometrial, le hacemos un rapado uterino para poder descartar que no hay un cáncer, que el tumor primario sea en el endometrio, y ese tumor del ovario endometrial sea una metástasis de ese endometrio. Entonces le hacemos un raspado endometrial para garantizar que el útero que dejamos no tenga ningún origen y no tenga coincidencia con ese cáncer endometrial del ovario. La cirugía radical típica en un cáncer de ovario tiene un protocolo que es esta que vamos a ver, una incisión cifopubiana que va de la
del apéndice sifoide hasta el pubis, o sea, de una punta a otra del abdomen. Uno diría así en la jerga, de la boca al ano, dice, pero queriendo decir que es de todo el abdomen, que vamos a ver en la foto, cómo incluye la incisión de punta a punta del abdomen. Apenas se abre el abdomen, se saca líquido de citología y se hace ahí a sitio, se lava la cavidad, se hace un reconocimiento de todo el abdomen, para ver si no hay metástasis en alguna parte del abdomen. Después se hace la cirugía típica, que es la anexohisterectomía total, más la aumentectomía, que es sacar el aumento o epiplón, que es esa grasa que yo le digo que la vamos a ver en alguna foto más adelante, que está en el abdomen, porque suele haber implantes ahí. Se hacen biopsias múltiples del peritoneo, del abdomen, la máxima citorreducción que se pueda, a veces en algunos casos no se puede, en la mayoría se puede. Si hay enfermedad residual que no podemos sacar, le ponemos un clip, un pequeño ganchito, para que le hagamos radioterapia a ese lugar. Y la linfadenectomía lumboaórtica y pelviana, o sea, sacarle los ganglios de la aorta y también de la pelvis. Esa es la cirugía típica de un cáncer de ovario. Esta es una paciente que está justo previa a operarse, se está durmiendo, y es muy delgadita esta paciente, es muy flaquita, que fíjense en cómo se le abultó el abdomen por el tumor que había ahí. Ya vamos a ver cuando termina la cirugía qué delgada que era ella, y esto se le apareció en pocos meses. Ustedes tengan una noción, ella antes de irse de vacaciones, en diciembre, tenía un abdomen normal, se fue de vacaciones un mes, y cuando vino con este abdomen de esa forma, para que ustedes vean cómo evoluciona en forma rápida. Esta es la incisión sifopubiana, vemos la grasa, la piel, la grasa del abdomen, la aponeurosis y el músculo recto anterior del abdomen. Y acá vemos el útero, el ligamento redondo, y vemos ambos ovarios bilaterales de un tumor bilateral tipo seroso, que tiene multiquístico y con variantes sólidas y líquidas. Esta es una variante que es importante reconocer, que la mayoría de los tumores serosos suelen ser bilaterales y de mediano tamaño. En cambio, los mucinosos son realmente unilaterales y de gran volumen y uniloculares. En cambio, los serosos son multiloculares, varios quistes. Vamos a ver fotos para que ustedes se vayan dando cuenta. Y este es el líquido que saca de la citis para mandar a analizar la citología, a ver si la citis está con células malignas o no. Este es una variante mucinosa de un tumor unilateral, unilocular, de un solo ovario y una sola cavidad. También esto es la apertura. Este es un tumor quístico, para que vean que la diferencia de una sola cavidad, un solo tumor y una sola cavidad uniforme. Este es mucinoso. Este es otro gran tumor que pesaba cerca de 7 kilos y tenía casi un tamaño de 40 centímetros, por eso se hacen esas incisiones tan amplias, y también para poder evaluar el abdomen superior, sobre todo ver el hígado y ver también el epiplón, y para poderlo sacar. Este es el tumor que lo evaluamos, abrimos a ver cómo está, si hay papilas en su interior o no. Es un tumor mucinoso unilateral de gran volumen, como le decía, de casi 40 centímetros. Esta es otra foto, acá vemos el ombligo, la incisión que viene del sifoide hasta el pubis, el intestino, y este es el tumor de gran volumen. Otra foto, bien. Este es el mismo tumor, y acá vemos el útero, la trompa, el ligamento redondo y el ovario normal del lado izquierdo. Los pies están para allá, la cabeza está para acá, echamos manos. Este es el ovario, va elongada, que ha crecido por el estiramiento del tumor, y este es el ligamento infundíbulo pélvico, que va a la arteria ovárica y la vemos. Esta es la misma paciente, que vemos acá una foto, los intestinos, y el gran tumor que está acá, igualmente acá la trompa, el ligamento, acá vemos el útero y el ovario del otro lado. Este es también otro tumor mucinoso, unilocular de gran volumen, o biloculares, que no son como los serosos, son multiloculares. Este es el epiplón, la grasa que va de la curvatura mayor del abdomen al transverso,
que hay que sacarla porque uno debería evaluar que si no haya metástasis en ya sea microscópica o macroscópica. Vamos a ver alguna imagen. Acá estamos sacando el epiplom, y acá vemos una metástasis que está ahí en la curvatura mayor, en el colon transverso. Estas son las bandeletas del colon transverso, y es lo que estamos sacando ese epiplom, y ahí vemos una metástasis de 1 centímetro que está en la punta de la pinza. Bien, ahí vamos en la disección del epiplom, hacemos punto, anudamos, cortamos, anudamos los vasos que están irrigando y sacamos todo el aumento para mandarlo a evaluar. Acá la pieza operatoria, este es el primer tumor que vimos en la foto, el útero, cuerpo, cuello, un ovario para congelación, que al abrir el patólogo es maligno, la célula, y el epiplom por completo, de algunas células del peritoneo. Esta es otra foto en la cual vemos también el útero con el ovario, de ambos lados, la disección del ovario, vemos el epiplom. Otra foto del mismo tejido, de distintos ángulos. Este para que vean el tamaño del epiplom, cerca de 30 centímetros, que mide, y esto varía de acuerdo a la contextura del paciente. Si el paciente es delgado, el epiplom es delgadito; si es muy grueso, es muy gordo, es muy grueso, por la acumulación de la grasa. Este es el caso particular de una paciente muy delgada, el epiplom que es distinto a este que está acá. Esta es la foto de la paciente en la cual la vimos al inicio. Fíjense en cómo queda cómo era delgadita, en la cual vemos la lesión del apéndice cifoide del pubis. Esto es la delgadez de ella, y vieron cómo estaba de abultado antes de la cirugía. Esta es otra pieza operatoria de otro paciente, también el útero por completo, se mandó la biopsia para que analice el ovario normal, y acá vemos algunas metástasis que son esas y estas del epiplom. Bueno, este es un tumor que es el fibroma del ovario, que recién les comenté, que es el síndrome de Meigs. Este es el útero, esta es una trompa, esta es la otra trompa, y este es el ovario, que es el fibroma del ovario. Fíjense que es distinto en color, blanco nacarado, que era un síndrome de Meigs. Esta es otra trompa del mismo paciente, útero, la parte posterior, acá están los ligamentos del útero sacro, esta es la trompa, este es el ovario, la trompa y el ligamento con el tumor del ovario, que es el fibroma del ovario. Este es otra toma del útero, el ovario y el tumor. Bien, chicos, ¿alguna duda? Profe, Sí, escucho. cuando tienen líquido en el saco de Douglas, ¿también se retira durante la cirugía o...? Sí, lo que hacemos, a veces nos encontramos con una ascitis que es marcada, que está lleno el abdomen de líquido. Ahí sacamos una o dos jeringas para mandar al patólogo, como muestra, y lo demás lo aspiramos con un aspirador que existe en el quirófano. Y cuando es en el fondo del saco y es escaso, el organismo tiene habitualmente 30 centímetros cúbicos de líquido libre en el abdomen, que eso por ahí puede ser normal, pero siempre que vemos algún contenido líquido en la parte del protocolo para el cáncer ovario, se aspira líquido. Si no vemos nada, realmente echamos suero, la solución fisiológica, en el abdomen, enjuagamos, movilizamos las vísceras y después aspiramos una jeringa o dos jeringas también para mandar a analizar, por la duda haya células sueltas que hayan impactado en alguna parte del abdomen, y lo tratamos de escurrir con esa aspiración para mandarlas a analizar. Y en el caso de que vuelva a aparecer, ¿ya es por tratamiento? Por ejemplo, por No entiendo. quimio u otra cosa. O ¿Cómo, sea, si cómo? vuelve a aparecer líquido, digamos, después de sacarlo. Mire, generalmente si uno saca una cirugía completa, es muy raro que aparezca de nuevo, porque es parte, al sacar el elemento irritativo que es el tumor, no aparece. Ahora, si quedan metástasis, porque no pudo sacarlo, porque no pudo ser completa la cirugía, porque a veces la citoreproducción es imposible porque toca órganos muy vitales, ese líquido se suele volver a producir.
obviamente comenzamos rápidamente con la quimioterapia para tratar de obliterar o matar esas células malignas, ¿no? Y no se formen líquidos. Entiendo. Y con Siempre respecto que quede al... tumor, Sí. Y con respecto al valor del factor siempre que tumoral, quede alguna residuo, ¿cómo dice? con respecto al factor tumoral, ¿cuál sería el valor que más o menos presentan antes y después, digamos? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cuál sería el valor óptimo del factor tumoral? Que la paciente viene con un análisis y tiene algún valor. Mire, generalmente, como saben, el diagnóstico generalmente se hace con la sintomatología y obviamente lo confirma con algún estudio diagnóstico, porque generalmente el tumor es grande cuando viene el tumor maligno global. Y generalmente lo que usamos nosotros después como guía son algún factor de marcador tumoral. Obviamente, después de una paciente operada, se la evalúa con la clínica, se pide algún diagnóstico de la imagen, ya sea ecografía o tomografía, y se evalúa la evolución con el marcador tumoral. Para eso sí sirven los marcadores tumorales, como ya vimos, de diagnóstico, o sea, certificar un diagnóstico. Si realmente le pedimos un CA125 en un cáncer de ovario seroso o endometroide, es tan alto, el valor normal es menos de 35 unidades, si es menor a eso es normal, uno tiene poca chance de que sea algo maligno, si es más de 35 ya hay sospecha, y si es más de 65 es alta chance de que sea un cáncer maligno de tipo seroso o endometroide, que son los platos posibles de CA125, que son relativamente comunes, y también sirve de seguimiento. Realmente cuando uno opera y después le pide un control de CA125 al mes, suele estar en 0 o bajo, por abajo de 35, y si la enfermedad vuelve, uno de los elementos de presunción es cuando le va pidiendo en el seguimiento cada 3 meses el CA125 y se eleva. Se eleva el CA125, quiere decir que la enfermedad está volviendo. Y hay que buscarla y en ese caso le pide otros métodos complementarios, como la ecografía o tomografía, para chequear ese valor. Así que bueno, y es parte también, después cuando concluyó el tratamiento con la quimioterapia, con los tratamientos biológicos, en el seguimiento vamos pidiendo eso, control cada 3 a 6 meses, clínico, ecografías, tomografía y marcadores tumorales, de acuerdo a la histología del tumor. Si es endometrioide o seroso, CA125, y si es mucinoso, le pedimos CA19. Entendí, profe, gracias. Muy bien, chicos, ¿alguna otra duda? Por ahora no. No, doctor. Por ahora no, profe. Muy bien, chicos. Entonces, si todo anda bien, el miércoles 8:30 nos vemos con la quinta clase, que van los 2 temas también, relacionados obviamente con la ginecología. Cualquier duda me escriben o me preguntan en la próxima clase y tratamos de ver cuál. Que anden muy Perfecto. bien. Hasta luego, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Chao, profe. Buenas tardes.